Ya estamos con nuestro entrevistado en línea. Así es, Pau, muchas gracias. Estamos ya en línea con Sebastián Campanario. Él es licenciado en Economía, periodista. Actualmente se desempeña como columnista de economía no convencional en el diario La Nación y es autor de Otra Vuelta a la Economía y el recientemente editado Ideas en la Ducha. Hola Sebastián, Catalina es mi nombre. ¿Cómo estás? Catalina, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, estaba viendo ahí un poco de qué se trata el libro, unas reseñas, y ¿hay algún tipo de patrón común a la hora de inspirarse? Mira, hay muchas correlaciones, muchos hábitos de gente, digamos, de gente muy innovadora que no son una receta mágica. No quiere decir que si vos las haces, vas a por arte de magia vas a tener una gran idea. Pero sí hay algunos patrones. Por ejemplo, depende del cronotipo de cada uno, pero en general la gente muy creativa se inspira más durante la mañana que durante la noche. Hay excepciones y hay gente que es más nocturna, pero en general, digamos, lo que es el comienzo del día es más intenso en energía creativa, y eso lo que te lleva es a pensar que por ahí no está del todo bien cuando llegas a tu trabajo, ponerte a chequear los mails y a responderlos. Claro. Pues eso te pone en una situación muy pasiva, y te conviene hacerlo por ahí después de comer, que estás un poquito con menos energía, y aprovechar la media mañana para lo que sea el trabajo más creativo del día. Y así como esas, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y está estudiado en las neurociencias qué es aquello que despierta en nosotros una idea. Desde las neurociencias hay algunas respuestas, no todas. Las neurociencias todavía por ahí están un poco más en pañales que lo que a veces se quiere vender. Por ejemplo, no está estudiado a nivel de una neurona, digamos, cuando ocurre una idea, qué es lo que pasa, porque eso es algo que se puede hacer en animales, pero es una técnica muy invasiva todavía para hacerlo en seres humanos. Entonces, no se sabe exactamente cómo es el nacimiento de una idea en una de las 85.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Lo que sí, hay muchos estudios de correlación en los cuales se toman muestras de 200, 300, 500.000 personas y se los somete a determinado tipo de pruebas y se ve, qué sé yo, cómo influye el alcohol en la creatividad, cómo influye estar cansado o no, soñar despierto o no. Todo ese tipo de cosas está medido cómo impactan en tu nivel de inspiración. Uh-huh. ¿Y cuál sería para vos como el peor enemigo que acecha entre la idea que se te ocurre y llegar a ejecutarla? En el medio, ¿cuáles son los enemigos que nos encontramos? Yo escribo mucho de economía del comportamiento los domingos en La Nación, que es la cruza de economía y psicología, y ahí hay muchos sesgos que te llevan por ahí a ser menos innovador de lo que debería ser. Uno de ellos es el sesgo de aversión a perder, que es que cada pérdida o cada fracaso te impacta a nivel emocional mucho más fuerte que una ganancia o un éxito. Entonces en tu cerebro, digamos, le das mucha más importancia a lo malo, a lo negativo, que a lo positivo, y eso te lleva a estar muy conservador. Porque si vos como resultado de una determinada acción tenés que el 90% es bueno y el 10% es malo, te enfocás mucho en ese 10%. Y no querés tomar una acción de innovación. Entonces, eso te da mucha renuencia al cambio. Después, hay infinidad de sesgos. Hay otro que se llama Dan Ariely, que es un economista del comportamiento estadounidense israelí, lo llama efecto cepillo de dientes, que es algo así como que todos tenemos uno, todos lo usamos, pero ninguno quiere compartir el del otro. Las ideas propias son valoradas mucho más que las ideas ajenas. Entonces, muchas veces cuando alguien te sugiere algo, por el hecho de que sea de otra persona, vos lo valorás menos. Entonces hay muchísimos sesgos estudiados desde la economía del comportamiento, desde la psicología y también de las neurociencias. Eso es raro porque a veces uno siempre cree, que su idea no vale tanto como las demás. Por ahí, en verdad estoy dando un rasgo de mi personalidad. Sí, bueno, yo te digo, en promedio, bueno, hay toda una familia de sesgos que tienen que ver con la autoestima, con crearte mejor de lo que en realidad sos. Y bueno, pertenece a esa familia. Y en general en la Argentina está medido, hay algunos economistas de comportamiento que están midiendo este tipo de temas, y tenemos un ego grande los argentinos, ¿no? En general. Claro, eso te iba a decir que estaba muy relacionado con la autoestima, el tema de poder ser innovador. Sí, con eso, con la actitud. La innovación es una actitud. Y después también está muy relacionado con un tema que a veces es un poco un mito, viste, que en general cuando se escriben historias de creatividad se enfoca mucho en los genios jóvenes, ¿no? O sea, en Mozart, cuando hablas de innovación en empresas, se habla mucho de Facebook y Google, que son ejemplos de innovadores muy jóvenes, de 20 y pico,
Y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿saben cuál es la edad promedio de un innovador en Silicon Valley, por ejemplo? ¿50? 42, o sea, es más no. alto de lo que en general la gente tiende a decir. La gente tiende a decir 20, 30, sesgada por estas historias de chicos muy chicos con una empresa, y en realidad la gente, los innovadores en Silicon Valley son gente más grande, y tiene que ver con una definición que a mí me gusta mucho de creatividad, que es una unión inusual o que a alguien no se le había ocurrido de dos elementos, dos vivencias, dos experiencias, dos conocimientos que estaban previamente en una persona. Y eso lo que implica es que cuanto más recorrido tengas, cuanto más experiencia, cuanto más conocimientos tengas, digamos, más posibilidades o más potencial tenés para ser creativo. Claro. Con lo cual, digamos, hay una correlación entre estos temas. Y también hay una correlación entre pensar obsesivamente en algo y obtener la solución. Si bien el título del libro hace referencia a ideas en la ducha y podría haber sido ideas cuando salimos a correr, ideas cuando manejamos, o sea, en general las ideas, viste, te tienden a llegar cuando vos relajás un poco los filtros mentales de la tensión extrema que tenés cuando estás trabajando. Sí, pero no quiere decir que se te ocurran de la nada, o sea, no es que vos estés corriendo y de golpe se te ocurra, no sé, la solución del teorema de Fermat de la matemática, sino que vos tenés que haber estado pensando mucho tiempo en algo y para que luego la idea llegue por ahí en un momento de un poco más de relajación. Sí, y ahí si estás corriendo, seguís corriendo a anotarlo. Exacto, sí, bueno, ahora de hecho hay anotadores para usar en la ducha. En Amazon te venden anotadores a prueba de agua, porque te ocurre algo, lo anotas ahí. Sí. Nosotros cuando arrancamos el programa hablábamos un poco de esta nota que íbamos a hacer y decíamos, bueno, hay que llevarse un marcador indeleble para escribir los azulejos. Sí, bueno, hay, creo que por $7 te venden anotadores en Amazon a prueba de agua, así que ya hay toda una iconografía de eso ahora. Sebastián, buenas tardes, soy Elisa acá del equipo. Elisa, ¿cómo estás? Sebastián, ¿qué es la economía no convencional? La economía no convencional es un campo temático súper amplio y que se va expandiendo cada vez más, que a mí la definición que más me gusta utilizar es que surge de la mezcla de economía con otras disciplinas, con la psicología, con las neurociencias, con la econofísica. Cada una de esas cruzas te da un campo nuevo, la econofísica, la economía del comportamiento, la neuroeconomía. Lo primero que se supo que se propagó a nivel mediático con economía no convencional fue hace 3 décadas con Gary Becker, que era un abordaje económico de temas no convencionales de la economía. Por ejemplo, Gary Becker estudiaba el matrimonio, la droga, el crimen, o sea, temas que los economistas no le habíamos dado importancia, con herramientas de la economía. Lo que sucedió en los últimos 10 años es que se empezó a dar el fenómeno inverso, que es que desde otras ciencias se penetra en la economía y de alguna forma se desafían los supuestos básicos de la economía. El más común es el de la racionalidad económica. Entonces ahí tenés un camino de ida y vuelta. Por un lado, una expansión temática muy grande de la economía hacia temas no convencionales, y por otro lado, otras ciencias metiéndose en la economía y también causando una especie de revolución. Es un campo súper rico, que tiene un libro icónico que es Freakonomics, que sacó hace unos 8 años un economista de Chicago, que se llama Steven Levitt, pero la verdad es que es mucho más amplio que Freakonomics, y mucho más rico porque justamente una de las cosas que yo trato bastante en el libro es una cosa que se llama efecto Medici, que es que en general las mejores ideas tienden a ocurrir en campos interdisciplinarios, ¿no? En campos de frontera. Claro, porque en el fondo, escuchándote hablar, es como que la economía atraviesa toda nuestra vida, digamos, ¿no? Porque en el fondo la economía es la relación entre... ¿Cuál vendría a ser como la definición más amplia de economía que manejas? Sí, a ver, la que te enseñan en la facultad, la clásica es el estudio de una restricción presupuestaria, de posibilidades dada una restricción presupuestaria, esa es la definición clásica. Claro. Pero la realidad es que sí, es como decís vos, hoy se volvió ubicua, y también la creatividad se volvió ubicua. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir temas de creatividad en Clarín hace unos años, bueno, era una sección de publicidad y marketing, ¿no? Y se lo abordaba desde ese lado. Y los que hablaban de creatividad eran o bien publicistas o bien psicólogos, y no había mucha más gente hablando. Claro. Y lo que me pasó ahora escribiendo para los sábados, en la sección que tengo de creatividad, es que, hoy encontrás gente sumamente creativa en cualquier profesión. Y de hecho el libro es un libro coral en el cual opinan neurocientíficos, psicólogos y publicistas, pero también abogados, dentistas, diseñadores, directores de cine, lo que se te ocurra, digamos, ¿no? O sea, ya no es un campo monopolizado por una profesión o por un sector de la economía.
Y volviendo a la economía, las situaciones de crisis o de escasez son las que a uno lo disparan o lo fuerzan a ser creativo siempre, o la creatividad también está en un ambiente más bien con todas las condiciones dadas. Mira, yo tiendo a pensar que es un poco más lo primero, porque hay una paradoja que llaman la paradoja del innovador en los estudios de innovación, que es que vos, cuanto mejor te va, menos incentivo tenés a hacer un cambio. Entonces, si vos estás en una economía que crece al 8-9% y a tu empresa le va muy bien, es un poco equipo que gana, no se toca, no volvés a replicar lo mismo. Los argentinos somos muy creativos, innovadores. Esto no es un verso, ni es un lugar común. Es muy difícil medir la creatividad, pero los indicadores que hay te dan que el argentino promedio, digamos, es una persona muy creativa e innovadora, y seguramente algo de este instinto de supervivencia, de ver todos los años, bueno, cómo te reinventás para el año que viene, dado un esquema macroeconómico completamente distinto, seguramente tiene que ver, ¿no? Y a mí me gustó mucho una nota que hiciste, una nota pasada en el Diario de la Nación, que le hiciste a Carlos Pérez, director de la agencia BBDO, y me surge la pregunta de si para ser creativo uno tiene que estar bien empapado y con los pies en la tierra, ¿no? Tener como un buen bagaje de realidad encima. Mira, la nota sí salió en Enfoques hace 2 semanas. Carlos es un genio y es justamente un contraejemplo de este lugar común del genio creativo excéntrico, que es un disfraz que muchas veces tienen los publicistas, ¿no? Que creen que para ser creativos tienen que, no sé, tener las últimas zapatillas y peinarse raro y vestirse raro. Carlos es todo lo contrario, hasta su nombre es la quinta esencia del lugar común. Carlos Pérez, viste, más común que eso no puede haber. Y él mira a la noche Suárez y Tinelli, toma mate a la mañana, tiene una vida completamente normal y sin embargo es uno de los creativos publicitarios más brillantes de la Argentina. Y tiene completamente los pies sobre la tierra. A mí me gustó mucho esa nota. Fue rara, digamos, que en Enfoques publiquen a un publicista, nunca lo habían hecho. En general ahí es un reportaje que más sociólogos, politólogos. Filósofos, sí. Y a mí, digamos, de haber interactuado con el ambiente publicitario durante muchos años, con la sección que primero tenía en Clarín y ahora escribo en La Nación, me da la sensación de que los publicistas son muy buenos midiendo la realidad social, porque se juegan la vida todos los días en eso. O sea, no es vos sos un intelectual o un sociólogo, politólogo y bueno, escribís un paper de eso, un libro, pero no tenés un reality check directo de lo que estás diciendo muy concreto. En cambio, a un publicista, si le pifia a cuál es el humor social, vende menos detergente y mayonesa, digamos, ¿no? Entonces, no le queda mucha alternativa que tratar de captar muy bien eso. Así que en este caso, yo en el caso de Carlos te diría que sí, de muchos publicistas me parece que sí, tener los pies sobre la tierra son una habilidad necesaria por ahí para tener mejores ideas. ¿Y el título de tu libro te surgió a vos por una idea que se te ocurrió bajo la ducha? Totalmente. Sí. ¿Cuál fue? Sí, se me ocurrió en la ducha. Estaba pensando ideas, no quería que tuviera el nombre creatividad e innovación en el título, porque era muy corporativo, muy lugar común. No quería que hubiera un cerebro en el título, ¿viste? Porque no es un tema de neurociencias. Y me pareció que ideas tenía que estar y ducha me gustaba porque justamente por el tema de cosa cotidiana. Y además me parecía que era algo bien gráfico, ¿viste? Cuando haces un libro también tenés que pensar que el ilustrador, digamos, pueda armar algo, y en este caso la ducha me parecía que da posibilidades gráficas. Bueno, ¿estás contento con el resultado del libro? Estoy re contento, la verdad que me divertí muchísimo haciéndolo, este es mi tercer libro. Los 2 anteriores son Otra Vuelta a la Economía, que escribí con Martín Lustó hace 2 años, y el anterior es Economía de lo Insólito, y creo que por lejos fue el que más me divirtió escribir porque... ahí yo lo cuento en el prólogo, digamos, es gente muy apasionada, la gente de este mundo de la innovación y la creatividad. O sea, gente que por ahí es más o menos inteligente, más o menos rica, más o menos exitosa, pero están en general muy enamorados del trabajo que hacen. Y para un periodista es muy importante eso, porque primero que se contagia, y segundo que te da historias mucho más potentes cuando hablas con alguien que está enamorado de lo que está haciendo. Así que la verdad que a mí me divirtió mucho entrar en este mundo, que es completamente amplio, como te decía antes. Hay economistas, psicólogos, abogados, dentistas, hay de todo. Y en el libro anterior que escribiste con Martín Lustó, hay una serie de preguntas, por ejemplo, si sería mejor que las mujeres gobiernan el mundo, a las finanzas globales, sí, o si los hombres pueden dejar de salpicar la tapa del inodoro. Sí. ¿Existen las respuestas? Sí, desde la economía existe la respuesta a absolutamente todo lo que se te ocurra.
esa es la economía no convencional. Hay estudios que relacionan desde el PBI de los países con el tamaño del miembro masculino y sacan conclusiones al respecto. Bueno, yo y tengo, nunca sabes tengo bien una pregunta para agregarte, a ver si me la puedes responder. ¿Por qué las mujeres cuando nos ponemos rímel abrimos la boca? Mirá, tendría que estudiarlo y tirar correlaciones y ver qué dan. Pero hay, no sé, yo tenía un amigo economista que se dedicaba, viste, a agarrar las frases que en una época hacía Gabriel Schulz, que era la economía, el hombre cualquiera, las verdades del hombre cualquiera, y las agarraba y les daba una explicación económica. Entonces agarraba, por ejemplo, una que era que todos los hombres con barba candado son garcas, por ejemplo, una frase. Y entonces ahí buscaba y decía, bueno, que en general los gerentes jóvenes de 20 y pico, 30, se tienen que hacer respetar de alguna forma y parecer más viejos de lo que son, entonces se ponen barba candado. Le entraba por ese lado. Así que sí, lo que se te ocurra puede ser respondido desde la economía, y más ahora que hay con el tema Big Data, tenés datos de lo que se te ocurra todo el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, ya para despedirnos, contanos el símbolo de el icono de tu Twitter. ¿El pescado? Sí. Es un detalle del libro que hice. Mira, lo tengo que cambiar, tendría que poner el libro nuevo. Pero es un detalle del libro que escribí con Lustó, que a mí me gustó mucho. Costanzo, que es el ilustrador, hizo la tapa, estamos los dos, porque era como una especie de secuela de tapa del libro que le había escrito, se llama Economía 3D, que era una caricatura de él. Entonces, en otra vuelta de economía estábamos los dos en una montaña rusa y había en el aire unos peces cerebro que me gustaron mucho. Y en la foto del retiro de tapa está como intervenida con un pez cerebro. Mira qué bien. Y me gustó porque, primero por el cerebro, y después hay como una metáfora que usa mucho David Lynch, el director de cine, que yo lo entrevisté para el libro, para el nuevo libro, y él tiene un libro famoso que se llama Atrapa al pez dorado, y es la idea esta de que las mejores ideas en general están en aguas profundas y no en la superficie. Y él es un fanático de la meditación y de técnicas orientales para llegar a esas aguas profundas. Y en algún momento jugué con la idea de también poner algo de peces o de aguas en el libro, pero al final opté por la ducha, que bueno, ahora que lo pienso, parecido. Fuiste al agua también. Sí, estoy muy acuático. Bueno, te cuento que acá en Pehuajó el libro va a estar llegando en las próximas semanas, así que bueno, vamos a poder tenerlo, y bueno, y esta entrevista sale en otras localidades de la provincia, así que bueno, probablemente también puedan ir a la librería a conseguir tu libro. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue un gusto hablar con ustedes. Gracias a vos, Sebastián. Beso grande.